invitados. El primero es Roque Benavides, es presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura. Desde el año 2011 es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración de Negocios por Henley Universidad de Reading. Completó el programa de desarrollo gerencial y en el 2017 recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido investido con este título por la Universidad Nacional de Paso, Universidad Nacional de Costa Universidad Nacional del Centro de Perú en Huancayo, Universidad Privada Antonio Guillermo Urrello de Cajamarca, entre otras. Además, ha publicado el libro La minería responsable y sus aportes al desarrollo del Perú, en tercera edición en español y en inglés, publicado en el año 2018. Esta publicación a nivel de tributos, medio ambiente, responsabilidad social, generación de empleo productivo, entre otros. Contamos también con la presencia de un máster en estudios amazónicos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Su selección en norma y privada. Adelante, Edwin. Gracias, Alan. Voy a compartir una presentación. Ok, bueno, primero agradecer a los organizadores de la edición todos que están participando en esta edición, ¿no? Yo creo que estos son muy importantes para difundir las ideas, muy importantes para intercambiar información, ¿no? Y en ese sentido es muy valioso participar en estos espacios, ¿no? Yo me siento agradecido de poder participar en estos espacios. Bueno, entonces vamos a empezar. El tema es desarrollo minero y comunidades campesinas y nativas. Bueno, en el tema de minería hay varios mitos que están rondando en el Perú y que los jóvenes, los profesionales están, digamos, comprándose esos mitos y eso no está bien. Uno de los mitos es, por ejemplo, la minería ha dejado muestras de su impacto ambiental en el pasado, ¿no? La minería no debe existir, debemos dedicarnos a la agricultura, dice el mito. Otro mito dice, no debe realizarse minería en el Perú. Otro mito, la minería impacta al ambiente. Otro mito, la minería genera beneficios, ¿no? Pero a un reducido sector de la población. La minería emplea poca mano de obra. Entonces, este discurso, estos mitos están divulgándose en el Perú, en las universidades, entre los profesionales, entre la población en general. Y vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Y eso no es así. Más bien la minería es una de las actividades económicas más importantes que tiene el Perú y la que genera ingresos económicos y desarrollo económico en nuestro pueblo peruano. Y en ese sentido, por historia también somos un país minero y nosotros como peruanos o como jóvenes liberales tenemos que difundir las bondades de la minería moderna. Eso tiene que quedar claro. Hay toda una corriente que está enseñando estos mitos equivocados y tenemos que hacer frente a eso, porque la minería sí trae desarrollo y sí trae beneficios y se maneja en una armonía con el medio ambiente. Y cada uno de esos pasos lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Para empezar, es importante que tengan en cuenta que más o menos el 2003 el precio del oro se multiplicó por 3.8, el de cobre por 4, el del zinc por 2.3, el de la plata por 4.9, más o menos en esos años fue un boom minero.
Y nosotros tenemos pues un rol, una posición en el mundo como país minero. Somos, por ejemplo, el tercer productor de plata en el mundo, tercer productor de cobre, segundo productor de zinc, quinto productor global de oro. Es decir, estamos arriba en el ranking. Y eso nos da una importancia global. Y esa importancia o esa fortaleza que tenemos como país, ¿ya? A través de esta actividad económica, la tenemos que defender, la tenemos que cuidar, la tenemos que promover. Es una bandera, es un orgullo estar entre los mejores a nivel del mundo en esta actividad. Y entonces tenemos que agarrar esa fortaleza, desarrollarla, divulgarla y situarnos en el mundo como un país, pues, que todos vean, en el Perú se desarrolla la minería sostenible, moderna, que así nos vean, que en el Perú nosotros como peruanos estemos orgullosos de defender la minería. Entonces es un aspecto clave que los mismos datos nos lo dan y que tenemos que divulgar. Miren acá, esto es algo muy importante. Por cada 1.000 millones de exportaciones de minería se generan más de 21.209 puestos de trabajo considerando los efectos directos, indirectos e inducidos. Es decir, que por cada empleo directo, un empleo directo en la minería, se genera 6.25 empleos. Uno indirecto, ¿ya? Y dentro del efecto inducido, más o menos 5. Entonces, por cada persona que trabaja, se generan otros 6,5 más o menos de puestos de trabajo. Es decir, el efecto de la minería en el empleo es sumamente importante. Tiene un efecto multiplicador, indirecto porque, digamos, empiezas a trabajar con transporte terrestre, mantenimiento, servicios profesionales, fabricación de productos, otro efecto en el consumo, restaurantes, educación, hay efecto de inversión, es decir, el capital se empieza a distribuir. Y generar empleo es uno de los aspectos más importantes que tenemos que desarrollar en el Perú. Cuando se generan empleos y hay, digamos, estas oportunidades, una persona puede trabajar, puede tener un dinero, puede ahorrar, puede invertir, puede comprar, generar cadenas de inversión. Y en la minería, al tener nosotros esa fuente tan importante, multiplicadora de empleo, es uno de los sectores en los cuales tenemos que invertir, o es un sector al cual tenemos que cuidar y promover, porque es uno de los sectores más importantes, gatillador o multiplicador de empleo, ¿no? Eso es un aspecto clave que tenemos que tener en cuenta. Frente a los temas ambientales, ¿no? A veces dicen, pues, la mina contamina, ¿no? No cumple estándares. Eso no es así, eso es falso, ¿no? Las principales empresas que cumplen estándares ambientales son las mineras, las empresas mineras. Porque desde los primeros años, ¿no?, que han ido desarrollando esta actividad, han ido cumpliendo diversos estándares ambientales que se exigen en el Perú. El Perú tiene uno de los compendios normativos ambientales más robustos. Entonces, esto se aplica y las empresas mineras son las que más cumplen con estos roles. Hay monitoreos ambientales mensuales, semestrales, hay supervisiones, hay estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados, declaraciones de impacto ambiental, informes técnicos sustentatorios, planes de manejo, etcétera. Y las minas están cumpliendo, si uno va y visita una mina, va a ver cómo va cumpliendo todos estos estándares. Entonces, al decir que está contaminando, se está divulgando una narrativa que no calza con la realidad. Más bien, son otros sectores los que contaminan, ¿no? Por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales que están gestionadas por el mismo Estado están contaminando mucho más los ríos y los lagos que una mina que sí tiene, pues, estándares de calidad altos. Pero no solo eso, sino que también la minería responsable y moderna apuesta con el desarrollo sostenible, ¿no? Ha tenido ejes de inversión en el tema social, en coordinaciones con comunidades, con organizaciones locales, con empresas, otras empresas mineras formales, ha apoyado en tema de salud, de educación, fuera de lo que es el canon y estas, digamos, estas tasas que se descuentan. Fuera de eso, tiene programas de apoyo, incluso donde el mismo Estado no ha llegado.
Y eso es importante rescatar. Lo que pasa que no se sistematiza. Si uno empieza a leer varios de los libros en minería, son libros que más bien se están enfocando en, digamos, divulgar un discurso de extractivismo, ¿no? Que ellos extraen todo, impactan el tema ambiental, ¿no? Y ese discurso pues se está, digamos, divulgando en los libros y no es así. Es hora de ir cambiando ese discurso o hacer frente a ese discurso. Por ejemplo, este es un caso muy interesante de la minera Cerro Verde. En Arequipa, la planta de tratamiento de aguas residuales era pues vieja y todas las aguas residuales de la ciudad iban al río Chilis y contaminaban el río, ¿no? Pero Cerro Verde, ¿no?, implementó una planta de tratamiento de aguas residuales, y eso es una inversión minera. Vean qué importante es la inversión minera, y se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales en Arequipa. Hoy en día, las aguas residuales que salen de la ciudad ya se filtran y llegan al río con estándares altos de calidad. Y esto se ve en, digamos, en un efecto indirecto en los agricultores que usan esa agua de ese río, y sus productos son más grandes, más sanos, su ganado es más sano. Es decir, hay una contribución al medio ambiente, una solución de mercado al tema ambiental. ¿Y quién lo ha hecho? La mina. Hoy en día hay más de 100 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el Perú. Nosotros hemos hecho una investigación sobre eso, que están contaminando, que no tienen planes de manejo, y todas están administradas por el mismo Estado, por empresas públicas, ¿no? Y cómo acá la inversión privada, que es la minería, aparte de cumplir con sus estándares de calidad, encima contribuye con un proyecto que ayuda a mejorar el medio ambiente en una de las ciudades más importantes de Perú. Sin embargo, hay conflictos socioambientales. Si uno revisa el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos socioambientales, va a ver, este es de 2021, por ejemplo, de mayo, que más o menos 64.5% son conflictos socioambientales de minería. ¿Pero qué está sucediendo, no? Si se están realizando aportes o hay un dinamismo, ¿por qué aparece eso? Bueno, si nosotros vemos este cuadro que está acá, las líneas punteadas en el cuadro, ¿no?, es la inversión minera. Y más o menos en el 2016 la inversión minera bajó, pero los conflictos siguen. Es decir, no hay un correlato ahí. ¿Qué está sucediendo? Que están, independiente que la mina funcione o no funcione, el discurso de ir contra la mina sigue latente, no está bajando. Entonces, la gente que maneje ese discurso en contra de la inversión, de las actividades mineras, está agarrando ese discurso y lo sigue manteniendo, lo sigue divulgando, y obviamente, pues, esto se trasluce en quejas, en reclamos, que están contabilizados por la Defensoría, ¿no? Y esto sucede porque pues ha agarrado ese tema para poder difundirlo en las regiones, para usarlo de manera política, y es porque en el otro lado no se está divulgando la información y las bondades de la mina, de la actividad minera, de la importancia social, ambiental, económica que tiene el Perú. Y esa es nuestra labor como jóvenes liberales, de divulgar eso. No hay que tener miedo en decir que la minería no contamina el medio ambiente, porque es la verdad. Lo que pasa es que la información se está llegando y eso se considera como tabú y no se dice, pero hay que divulgar porque es la principal actividad económica que tenemos en nuestro país. Miren este señor. Este señor es Eduardo Budinas. Este señor está difundiendo en toda Latinoamérica el concepto del extractivismo. ¿Y qué significa eso? A través de su discurso, de sus libros, está invadiendo toda Latinoamérica, indicando pues que las grandes empresas mineras son extractivistas, o sea, agarran todo el mineral, lo extraen, se lo llevan, dejan un impacto ambiental, y eso va calando pues en los profesionales, en los estudiantes, y no es así, eso no es así. Miren acá, por ejemplo, cómo él lo relata, dice, ¿puede un país morirse de extractivismo? Los efectos del extractivismo minero podrían ser la causa de la muerte del país como lo conocemos. Es posible que se sumen viudas y viudos para llorar
la pérdida del paisaje, de comunidades, de una ecología y modos de ser que se pierden irreversiblemente en forma callada y silenciosa. Cualquier persona que no conoce el otro lado de la moneda, lee esto y empieza a generar un odio a la actividad minera. Y eso está mal, pero el hecho es que nosotros tenemos la obligación de difundir las ideas correctas. Cuando las ideas incorrectas empiezan a invadir, estos llegan a profesionales, llegan a políticos, llegan a gente que toma decisiones y al final van a tomar decisiones equivocadas. ¿Ah? Entonces nuestro deber está en difundir las buenas ideas, en difundir que la minería es una actividad económica que trae beneficios ambientales, sociales, económicos, como ya he ido relatando anteriormente. ¿Qué está sucediendo? Tenemos un canon minero y de ese canon más o menos el 10% va a municipios distritales, 25% a la provincia, 40% al departamento, 25% a la región. Hay un dinero ahí, pero hay un tema institucional que no está funcionando, ¿no? Yo cuando he trabajado con algunos gobiernos regionales hay mucha lentitud en poder armar proyectos, se demora mucho, no los arman a tiempo, no tienen ciertos indicadores, metas, no la tienen clara, eso se nota, he visitado varios gobiernos regionales y lamentablemente pues al final no pueden hacer ni un proyecto, no se desarrollan proyectos en la zona, y ve una ineficiencia, y el discurso, ese discurso cala, busca un enemigo y empieza pues los conflictos y al final, digamos, nada se desarrolla. Hay un problema institucional, no se ha tomado a la actividad minera como un problema, digamos, como un tema prioritario a investigar, a solucionar, a atender. Está ahí, cuando es una de las principales actividades que tiene el Perú. Y ese problema institucional se tiene que analizar, se tiene que hacer reformas, se tiene que mejorar para que esto avance. Pero no está en la prioridad, lamentablemente. Pero aparte del canon, hay experiencias de las empresas, así como la que vimos Cerro Verde, que siguen contribuyendo. Por ejemplo, Extrata, ¿no? Más o menos, no obstante, en el año 2012 las autoridades de la Municipalidad de Espinar, o sea, dio un 3% de sus utilidades, dio un 3%. Pero aparte de eso, la misma Municipalidad de Espinar le pedía más, un 30% más. Pero pese a todo eso, incluso sin empezar, digamos, su etapa de inversión, Extrata aportó un fondo social para proyectos, para desarrollo social en la zona, más o menos de 65 millones. Es decir, que la actividad minera, y este es un caso concreto, no solamente puede crear este efecto multiplicador de empleos, sino también aporta al medio ambiente, como el caso de Cerro Verde, también aporta al desarrollo social, no solamente con el canon, sino con otros aportes de índole social que están plasmados en lo que se llama un fondo social. Pero el problema de esto es que el tema institucional se tiene que abordar bien. El punto de partida lógico es el tema institucional. Para abordar un problema ambiental es necesario identificar las instituciones que dan origen a ella y luego explorar cómo pueden ser modificadas. Hay que ver cómo está esta telaraña institucional para poder ir abordando, corrigiendo cosas que no están funcionando. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezaron a explorar las minas allá en el oeste, ellos aprovechaban el agua y llegaron a acuerdos institucionales de cómo aprovechar el agua. Quién aprovechaba primero, cómo esta agua lo cedían al otro, llegaban a acuerdos. Eso es institucionalidad, llegar a acuerdos, a contratos, a formas de manejar un recurso, a tener derechos de propiedad definidos. Y al final, digamos, partió estos acuerdos y se volvió ley, se volvió norma, y nunca hubo conflictos, ¿no? Los mineros en Estados Unidos trabajaron mucho tiempo, esos vaqueros trabajaron muchos años con los mismos pueblos indígenas de la zona, sin ningún problema. Los problemas empezaron cuando ya el Estado empezó a crear regulaciones, a crear oscuridad, confusión. Ahí empezaron los problemas en el oeste norteamericano. Un libro que habla sobre esos casos es este libro, El no tan salvaje oeste, de Terry Anderson, y cuenta ahí cómo
llegan a acuerdos institucionales, los vaqueros, los indígenas, con poca regulación, y cómo esto se va oscureciendo cuando hay demasiada regulación o cuando hay instituciones que no funcionan, ¿no? Entonces, la actividad minera es el gran tema que está siendo abandonado y no está siendo abordado cuando es uno de los ejes principales de desarrollo económico del Perú, ¿no? Entonces, dejarlo es una gran equivocación. Dejarlo en el sentido de abordar cómo debería funcionar esto institucionalmente y dejarlo también en el tema de las ideas, en el tema que las ideas equivocadas como las de Gudina empiecen a invadir y no haya alguien, gente, intelectuales, defensores de las ideas, que hagan frente a eso, porque las buenas ideas tienen que repetirse en las universidades, en eventos, una y otra vez, porque de esos oyentes salen otros líderes que siguen defendiendo las buenas ideas, pero si nadie lo dice, bueno, las malas ideas van a estigmatizar a la actividad minera y al final nada se va a explotar. Todo va a quedar ahí, nuestro principal recurso económico va a quedar enterrado y olvidado. El tema institucional parte también por el tema de derecho de propiedad. Están superpuestos. Acá hay una mezcla de asignación de derechos de propiedad. Son asignación política de derechos de propiedad. Hay una concesión minera, concesión forestal, otra concesión, no tienen títulos, es una mezcla. Entonces, pues, cuando hay esa confusión originada por el Estado, ¿no? Porque eso está originado por el Estado, todos se pelean, nadie llega a acuerdos, el otro duda del otro, yo le tengo miedo, al final pues nada se aprovecha. Y acá hay pues aspectos como los siguientes, el derecho del suelo y el derecho del subsuelo, ahí hay temas que se tienen que definir, hay derechos imperfectos, por ejemplo existen más de 1400 normas sobre el tema de la titularidad, una sobre otra, falta el reconocimiento de padrones de propiedad, hay gente pues que tiene títulos viejos, en la sierra, la selva, que no son títulos de propiedad. El costo de la legalidad es carísimo, pues uno quiere tener un título, es caro, toma tiempo, ¿no? Entonces, pues, todo ese contexto genera conflictos, ¿no? No hay claridad, está oscuro ese tema. El tema institucional no se ha abordado, no se ha solucionado eso. Se ha ido trabajando al día a día, y eso es un problema en el Perú. Se trabaja al día a día, uno está ocupado en sus cosas, pero no se detiene a analizar si lo que está haciendo lo está haciendo bien, ¿no? Y yo creo que en la actividad minera no se ha abordado ese tema, y por eso pues hay estos conflictos, hay estos temas que no nos permiten desarrollarse. Mira, acá hay un ejemplo de la misma institucionalidad. En el tema de minería está la presidencia del Consejo de Ministros, está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Transportes y Comunicaciones, cuando hay una carretera que pasa por la mina, el SENACE, el OEFA, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un montón, y cuando hay problemas se empiezan a tirar la pelota. No, eso pertenece al Ministerio de Ingeniería, no, eso de Transportes, no, eso es de la OEFA. La OEFA dice, no, eso es del otro sector. Ese es el problema. El problema es que tenemos que tener también un Estado eficiente que permita que esta actividad que es clave, que es el desarrollo minero, empiece a crecer. Y esas bondades que he dicho, de generar empleo, multiplicador, de generar beneficios sociales, se empiecen a sentir. Hay un problema ahí que tenemos que desarrollar. Esta, por ejemplo, la minera canadiense, ¿no? Platinum Energy Metals, anunció el hallazgo de más reservas de litio en un gran yacimiento descubierto el año pasado en Puno, cuyo tamaño está calculado hasta ahora como el sexto mayor del mundo, con unas 4.71 millones de toneladas de carbonato de litio. En el sur del Perú se han hallado ahorita grandes reservas de litio, y el litio es el futuro. Ya empresas, Tesla, que es una empresa de carros, es la primera que ha creado los carros eléctricos, ¿no? Pero ya Nissan lo ha creado, Toyota ya está, Hyundai ya está en el tema, ¿no? Ahorita China es la que más carros eléctricos tiene, Noruega, ¿no? Y ese va a ser el futuro. Ya acá, la empresa Enel ya tiene un proyecto de carros eléctricos para que sean como taxis, ¿no?
Y Chile, por ejemplo, ha comprado el año pasado, creo, más de 500 buses eléctricos para toda la ciudad. Entonces es el futuro, y nosotros tenemos una mina de litio, reservas de litio en el sur, que deberíamos explotar de manera moderna, con cadenas ahí de producción, donde de repente podríamos las mismas baterías producirlas ahí, abrir una concesión de producción de carros eléctricos. Es decir, tenemos que salir de nuestra burbuja y conectarnos al mundo, ¿no? Pero eso se va a lograr si le damos importancia a una actividad que es una de las principales actividades de nuestro país. Finalmente, y esta es la última diapositiva, aspectos claves que creo que los jóvenes liberales deben desarrollar. Primero es promover y difundir la minería moderna y responsable. Algunas cosas las he dicho en esta exposición, pero hay más pruebas, hay que buscar más evidencias de cómo la minería aporta al desarrollo social, ambiental, económico, y mostrarlas, difundirlas en las universidades, en los foros. Habrá de repente ONGs antiminería que estén ahí, pero uno tiene que divulgar la otra parte, ¿no? No dejar que esas ideas malas empiecen a inundar nuestro país. Lo segundo es analizar la política pública, toda esta institucionalidad. No se ha analizado, se ha descuidado, hay que analizar qué está pasando acá, por qué hay superposición de funciones, por qué hay estos reclamos, hay que analizar eso para poder encaminarlo mejor. Y finalmente, el tema de la propiedad, porque ahí hay varios actores que tienen propiedad, comunidades, otros actores, que también tiene que ser analizado. Entonces hay estos pilares que los jóvenes liberales tienen que estudiar, investigar y promover. Nuestro país es un país muy rico en minerales, ¿no? Y hemos visto todo nuestro potencial, algo de eso he expuesto. Entonces no descuidemos eso, divulgamos esa información, no dejemos que las malas ideas inunden este país. No hay que tener miedo, hay que decir la minería es el pilar de nuestro desarrollo económico en el Perú. No contamina, cumple estándares ambientales, ayuda al desarrollo social, mostrar evidencia. Solo así vamos a poder salvar una de las grandes actividades económicas que es el pilar, yo creo, una de las grandes oportunidades para que nuestro país siga prosperando. Muchas gracias, acá están los links del Centro de Investigación en el cual estudiamos estos detalles. Nos pueden encontrar en Facebook, tenemos videos ahí en YouTube, Centro de Investigación Looking, en nuestra página, en nuestro WhatsApp. Queremos impulsar este año investigaciones sobre minería para ir encontrando estas evidencias y crear un pilar ahí para seguir difundiendo, pues es la única forma. Las ideas están ahí y si no se divulgan las buenas, las malas se van a divulgar y después va a ser demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Damos pase ahora al ingeniero Roque Benavides para que pueda por 30 minutos también dar sus reflexiones en torno al tema invitado. Muchísimas gracias, Alan. Nuevamente me es muy grato estar contigo, con Edwin Zarco. Me rejuvenece escuchar lo que escucho de Edwin. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad San Martín de Porres y a la Fundación Naumann por esta oportunidad. Yo, cuando escucho a Edwin Zarco, por supuesto que pienso en las ideologías que tenemos en el mundo. La ideología marxista ha inundado a muchos países del mundo y lamentablemente el Perú no es una excepción. Por eso es que hay que rescatar a pensadores como Friedrich August von Hayek, que fue un hombre extraordinario, un hombre de unas teorías liberales en el sentido de generar progreso para nuestro mundo, para nuestro país. Yo conocí de Hayek un poco por mi amigo Miguel Vega Alviar, que trabaja mucho con Hernando de Soto y que definitivamente son un contrapeso a lo que significan esas teorías marxistas que en el fondo
quedaron demostradas que fueron un fracaso con el derrumbe, no digo caída, el derrumbe del muro de Berlín en 1989. Una política marxista que en el fondo duró cerca de 50 años desde que fue implementada en 1917 en la Unión Soviética. Yo creo que es importante marcar una distancia y nada de odios ni de enfrentamientos, es simplemente unas ideas distintas. Y creo que todos tenemos derecho a tener nuestro punto de vista. Yo soy de los que creo que el progreso de los países como el Perú están esencialmente basados en políticas que generen libertad, libertad. Hay un pensador como Aya de la Torre que hablaba del pan con libertad que significa que es fundamental para el ser humano tener libre acceso a la empresarialidad, libre acceso a las ideas, libertad de pensamiento, libertad, por supuesto, para los derechos humanos. Así que para mí es especialmente grato estar con ustedes esta tarde y poder presentarles también, con el mismo título que ha hablado Edwin Zarco, el desarrollo minero y las comunidades campesinas y nativas. Creo que es muy importante. Yo he trabajado más de 40 años en minería. Curiosamente, y esto es simplemente anecdótico, yo les estoy hablando hoy día desde Paiján, desde el Departamento de la Libertad, donde nació mi madre. Mi madre nació en Trujillo hace 100 años y lamentablemente la perdimos hace un año que falleció. Y yo vengo acá, que es una tierra agrícola, a la casa de un amigo muy querido, que es el señor Aníbal Vázquez, cuyo negocio, el padre de Aníbal Vázquez, su negocio eran las mulas para poder desarrollar las minas en el Departamento de la Libertad, y estoy hablando del siglo pasado. Es interesante cómo la agricultura se conecta con la minería. Ustedes dirán que es un poco jalado de los cabellos, y uno que es pelado no debería hablar de los cabellos, pero jalado de los cabellos comparar la agricultura con la minería. Pero es que la agricultura y la minería pueden convivir en forma amigable. La hermandad del agua, de la que hablamos permanentemente, que la industria minera pudiera generar reservorios que puedan regular las aguas de nuestro país. En la costa del Perú, un sitio como Paiján, por ejemplo, del 100% de aguas de lluvia de todos los años, el 85% del agua termina en el mar. Y la verdad es que no tiene sentido que esas aguas no se represen en las zonas altoandinas de nuestra patria. Y ahí es donde la minería puede contribuir enormemente con las comunidades de la costa, pero también con las comunidades altoandinas que están alrededor de las unidades mineras. Por favor, Alan, si podemos pasar a la primera lámina que yo quisiera mostrarles, y es que quiero presentarme. Yo les digo que he trabajado más de 40 años en minería. Yo me siento orgulloso de lo que ha hecho una empresa como Compañía de Minas Buenaventura, fundada en el Perú hace 67 años por peruanos y que tiene todos sus activos en el Perú, todos. Trabajamos en 8 regiones del Perú, 8 regiones del Perú, y trabajamos en la empresa más de 12.000 peruanos que en forma directa están empleados por Compañía de Minas Buenaventura. ¿Cuántas empresas en el Perú tienen la capacidad de contribuir a la descentralización de nuestra patria? ¿Cuántas empresas están en condiciones de decir que todas sus actividades están por encima de los 3.500 o 4.000 metros de altura, donde no se generan actividades productivas de otra índole que no sean la minería? La verdad es que el sector minero contribuye a poner en valor los recursos naturales con los cuales hemos sido bendecidos. La ideología no puede permitir que hayan gentes que digan no hay que poner en valor
esos recursos minerales. Eso no tiene nada de malo siempre y cuando se realice con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades y, por supuesto, contribuyendo al desarrollo de tantas comunidades que están alrededor de nuestras zonas de operaciones. Yo quiero compartir con ustedes que cuando yo era muy niño, desde los 3 años, yo he viajado a Huancavelica. Muchos de ustedes no conocerán Huancavelica. Yo quiero decirles que Huancavelica también tiene derecho al desarrollo. Yo quiero decirles que Arequipa, que Puno, que Cusco, que Cajamarca, todos los departamentos del Perú tienen derecho a desarrollarse y en ese sentido la minería puede contribuir muchísimo a que haya mucho más desarrollo en esas zonas. De las operaciones de Buenaventura, y ahí termino con lo de Buenaventura, más del 62% de todos los que trabajamos en Buenaventura somos de la comunidad o de la zona alrededor de las minas. Yo me pregunto, ¿cuántas actividades pueden decir que son de la zona, de la región donde operan? Creo que es muy importante. Y hay un dato ahí adicional, 120 millones de metros cúbicos en reservorios que ha construido Buenaventura a lo largo de estos 67 años. Reservorios que han contribuido al agua para las minas, sí, pero también para la agricultura, para la gente aguas abajo en las cuencas donde nosotros operamos. Siguiente, por favor. Las zonas altoandinas presentan grandes retos y creo que estamos avanzando. Es obvio y lamentablemente tenemos que hablar también de la coyuntura, y es que hay mucha desigualdad en el Perú. Pero eso no tiene nada que ver con una actividad minera, una actividad agrícola, una actividad turística. Tiene que ver con que el Perú necesita desarrollarse mucho más en beneficio de todo el país. Y el centralismo que nos agobia, por supuesto, que genera mucho de esa desigualdad. Las elecciones que acabamos de pasar nos han demostrado que la gente en Puno, en el Cusco, en todo el sur andino se ha presentado con ideologías que ellos creen que van a solucionar los problemas. Pues es evidente que esas ideologías no van a contribuir al progreso. Y es por eso que tenemos que analizar qué cosa es lo que está pasando. ¿Por qué es que cuando va el señor Vizcarra a Las Bambas a solucionar el problema del conflicto entre la empresa minera y las comunidades y ofrece, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, asfaltar la carretera para que no se levante polvo y por supuesto regresa a Lima y hasta el día de hoy, pasados ya casi 5 años, no se ha hecho nada? Pues la falta de presencia del Estado es fundamental y genera mucha frustración. Es obvio que también estamos enfrentando un tema de cambio climático, que es evidente. Y cuando yo hablo de cambio climático, no estoy hablando de paralizar actividades económicas. El señor Bill Gates ha publicado recientemente un libro de cómo evitar un desastre climático y él contempla, por supuesto, alternativas inteligentes a evitar ese desastre climático. Él no plantea paralizar las operaciones mineras, él no plantea que el crecimiento económico se paralice, todo lo contrario, él aplica un sentido muy empresarial. Y él dice, y quiero agregar a lo que dijo Edwin, que el metal del futuro en el medio ambiente será el cobre, no solamente el litio, porque el cobre va a ser utilizado en las energías alternativas como la energía eólica, como la energía solar, y además va a ser fundamental para la construcción, para la elaboración de los vehículos eléctricos, para evitar quemar hidrocarburos, porque es obvio que la gasolina, el diésel, no serán parte del futuro de la humanidad, por lo menos en la magnitud de la que estamos hablando ahora. Por eso es que necesitamos cobre, que el Perú tiene un gran potencial para producir muchísimo más cobre. Por supuesto que el problema de la desigualdad tiene que ver con un tema de la informalidad que existe en nuestro país. Más del 70% de la economía peruana
es informal y tenemos que tratar a través de mecanismos de mercado de integrar a todas esas poblaciones que están en la informalidad y que se integren a la formalidad y que puedan contribuir con nuestro Estado pagando sus tributos y por supuesto siendo fiscalizados por la autoridad. Hay un déficit de infraestructura que necesitamos aplicar. La carretera que nunca cumplió el señor Vizcarra es una de ellas, pero hay tantas carreteras, hay tanta electrificación, hay tantas comunicaciones que tenemos que mejorar. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy tengamos anemia infantil? ¿Cómo es posible que no hayan camas UCI? ¿Cómo es posible que los niños no tengan los tablets y que haya internet para todos? Yo creo que eso es fundamental. Hay una muy frágil gobernabilidad y claro, insisto, la crisis sanitaria, social y económica nos ha desvestido en ese sentido. Pero eso no se va a lograr solucionar si no es con crecimiento económico, con inversión, con afán de poder progresar todos. Siguiente, por favor. Por eso es que nosotros insistimos que hay que desarrollar los recursos minerales, generando el mayor valor posible a la sociedad. Don Luis Carranza, que ahora ha estado involucrado con alguna campaña política, pero antes ministro de Economía, él sostiene que valor agregado no es solamente la transformación del metal que produce la minería, sino cuánto nos integramos con el resto de la economía, cómo nos integramos para que haya mucho más infraestructura, cómo nos integramos para que podamos comprar productos de la región donde estamos operando, cómo nos integramos con la salud y la educación, todas esas zonas. Por eso es de qué tipo de valor estamos hablando. No es solamente la transformación del metal, hay que generar ese valor integrándonos con el resto de la economía, como dice don Luis Carranza. ¿Y quién es la sociedad? La sociedad somos todos. La sociedad son especialmente la gente más necesitada. Y a ellos son a los que tenemos que contribuir con más puestos de trabajo. Para eso, la única manera es la inversión. Siguiente, por favor. Y la inversión en minería es fundamental. Yo creo, la siguiente lámina, por favor. La mejor manera de contribuir es haciendo bien lo que podemos, no, la anterior, por favor. Haciendo bien lo que nos toca hacer a cada quien. Generar inversión y mayor productividad, empleos dignos, ofreciendo bienes y servicios de calidad. Hay que entender, por ejemplo, que en el caso del sector minero, muchos más puestos de trabajo se generan en el periodo de construcción de la mina. Mucha gente cree, ignorantes, dicen, se descubrió la mina y por lo tanto ya puede producir. Y si ese fuera el caso, yo me pregunto, en un caso como Quellaveco, que tienen que invertir 5.500 millones de dólares, 5.500 millones de dólares antes de producir la primera libra de cobre. ¿Qué cosa es lo que han hecho? Pues el yacimiento se conocía, pero faltaban las carreteras, faltaban los reservorios, faltaba la construcción de la planta concentradora, faltaba la construcción de la vivienda, faltaban las comunicaciones, y todo eso va quedando para la comunidad también. Hay que entender, mi padre, don Alberto de Navidad de la Quintana, solía decir, los yacimientos se encuentran, las minas se construyen, las minas se construyen. La cantidad de construcción que hay en la actividad minera es la que más puestos de trabajo genera. Y eso es lo que al final a nosotros, los peruanos, nos interesa, que haya más chamba, que haya más oportunidades para la gente. Ustedes escucharán en mi voz una suerte de desesperación, porque a veces, y no en este ambiente, después de haberlo escuchado a Edwin, no, definitivamente no con él, pero siento que la gente no nos entiende la cantidad de trabajo que se puede generar para toda la población. Hay que aplicar las mejores prácticas de sostenibilidad en el negocio, por supuesto. El ESG, Environmental, Social and Governance, como se habla hoy día, medio ambiente, desarrollo social y gobernanza, pero que tiene que venir con responsabilidad social y ambiental, que es fundamental, y por supuesto con eficiencia.
aprovechando las fortalezas que puedan tener las empresas. Hoy día en el Perú estamos discutiendo si el Estado debería volver a ser empresario. Es un absurdo cuando el Estado tiene que ocuparse de salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia. ¿Por qué ocuparse de arriesgar dinero del Estado en emprendimientos empresariales cuando el sector privado lo puede hacer? Hay que entender la economía liberal en el sentido de que las empresas también tenemos una responsabilidad fundamental, que es la de arriesgar dinero para generar riqueza. Y hay que focalizar, por supuesto, y priorizar los esfuerzos. El Estado tiene que hacer lo propio y el sector privado lo suyo. Este enfoque nos permite alinear nuestras prácticas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que son fundamentales. Esa es la verdad. Y todos tenemos que contribuir a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Junto con el progreso económico promovemos el progreso social y el cuidado ambiental. Muy bien lo ha dicho Edwin. Acá se quiere señalar con el dedo acusador. La industria minera contamina. Yo me pregunto, ¿de qué industria minera estamos hablando? No estamos hablando de la minería responsable, que es fiscalizada, que es regulada. Estamos hablando, en todo caso, de la minería informal, la minería ilegal. Pero eso es parte de la informalidad que hay en el Perú y que nosotros tenemos que combatir, los liberales y los comunistas, si es que cabe el término. Todos tenemos que combatir, de alguna manera, integrar a esa gente que se recursea en la informalidad para poder integrarlos a la economía nacional. Hay que alinear los objetivos de desarrollo sostenible que definen una agenda común con objetivos compartidos entre todos los peruanos. Hay que alinear esfuerzos y que potencian impacto para generar muchísimo más eficiencia en toda la economía. Pero sobre todo, tenemos que fortalecer el enfoque de alianzas, especialmente la relación público-privada, la responsabilidad social compartida, público-privada, cada quien en lo suyo. No se trata de quitarle al Estado ni a la población nada. Se trata de que cada quien asuma sus propias responsabilidades y que todos seamos socialmente responsables. El profesor Porter habla del valor compartido, un concepto muy interesante, muy inteligente y que yo comparto. Pero por otro lado, carne no viene sin hueso. Responsabilidad tiene que venir junto con ese valor compartido. Y esa responsabilidad también tiene que ser compartida por todos los estamentos de la sociedad. Siguiente, por favor. Y es que la minería tiene un círculo virtuoso. Alan, si pudieras pasar a la siguiente, por favor. Un círculo virtuoso que tiene que ver con integrar al resto de la economía. Tenemos que la industria minera dinamiza la economía local con generando empleo, generando servicios y generando compras locales, que es muy importante. Algunos de ustedes, como yo, limeñitos, de repente decimos, bueno, no estamos pues en la punta del cerro. Ustedes comprenderán, al agricultor pequeño que está alrededor de la mina, le significa mucho que las empresas mineras, la siguiente lámina, por favor, Alan, las empresas mineras le compremos su papa, le compremos su carne, le compremos sus servicios, en muchos casos, empresas comunales que puedan contribuir. Y eso dinamiza la economía local y las compras locales son pues muy importantes. También la industria minera desarrolla y justifica la infraestructura que tanto necesitamos. Esa carretera de la cual mencioné, de Las Bambas, es fundamental. Eso no se podría ni siquiera pensar si que no existiera un yacimiento como Las Bambas o Constancia, que está muy cerca de Las Bambas. Vías de comunicación, electrificación, comunicaciones, recursos hídricos, educación y salud, no se podrían justificar si no tuviéramos actividad económica. Insisto, del cuero salen las correas y por lo tanto la industria minera tiene que contribuir a la economía de esas regiones para poder justificar
todos estos desarrollos. También genera, por supuesto, contribuciones financieras, como el canon minero, las regalías, el derecho de vigencia. En estas últimas elecciones también se ha hablado mucho de eso, pues para poder pagar impuestos tenemos que generar producción y que genera eso excedentes y que nosotros paguemos los impuestos. Yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, de que haya mucho más contribución. Si es que el precio del cobre sube como ha subido, pues va a pagar más impuestos. 30% de 100 es más que 30% de 50. Y eso evidentemente es importante como contribución al Estado. Pero no tratemos de retirarle los recursos al sector privado que puede hacer mejores inversiones y más eficientes para entregársela a un Estado que lamentablemente no es todo lo eficiente que quisiéramos. Y en ese sentido, yo creo que todos los peruanos tenemos que exigir mucho más eficiencia en el Estado para poder tener mucho más bienestar. Y todo ello facilita el desarrollo sostenible, con una gestión ambiental adecuada, mejorando la productividad y, por supuesto, generando proyectos de desarrollo. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en una empresa como Buenaventura? Y es que nosotros integramos la gestión con una gestión integral del agua, que es fundamental. Se habla mucho de la economía circular, pues la economía circular también significa recircular el agua. Y nosotros en Buenaventura, por ejemplo, más del 85% del agua que utilizamos la recirculamos, además de generar reservorios en las zonas altoandinas. Tenemos que mejorar la empleabilidad, para lo cual capacitamos a la gente de las regiones donde operamos. Y por supuesto, generando condiciones que haya más competitividad y la diversificación productiva, porque cuando hay un yacimiento minero, también hay agricultores y hay ganaderos y hay empresas comunales que brindan servicios a las unidades mineras. Siguiente, por favor. En términos de gestión integral del agua, tenemos que tener una visión de cuenca. En el Perú nos sobra el agua, pero nos sobra el agua que termina yéndose al mar, ya sea al Atlántico en la cuenca del Amazonas o al Pacífico en la cuenca de la costa. Y entonces nosotros tenemos que integrarnos a la agricultura y a la ganadería generando esos recursos de agua, con un uso eficiente del agua en los procesos productivos, con economía circular, recirculando y reusando el agua. La minería en el Perú consume tan solo el 1% del agua que tenemos. Y decir que la minería o la agricultura es una falacia. La minería y la agricultura, la minería y las poblaciones. Tenemos que potenciar todo lo que tenemos y la minería contribuye enormemente a ese progreso que necesitamos en nuestro país. Por supuesto que tiene que venir acompañado de sostenibilidad ambiental, con tratamientos de agua. Yo te agradezco, Edwin, que hayas mencionado la planta de la enlosada de Cerro Verde. Nosotros en Buenaventura somos parte de Cerro Verde y nos sentimos muy orgullosos. Antes, esas aguas que usa Cerro Verde iban directamente al río Chili, que eran los desagües de Arequipa. Eso es lo que se llama un activo ambiental. Yo me molesto un poco cuando se critica todo. Eso es una contribución a la economía que más crece en el Perú, que es la economía arequipeña. Y Cerro Verde ha sido un contribuyente enorme en ese crecimiento. La gobernanza del agua, en la que las operaciones mineras se reconoce como un actor fundamental junto con el Estado y con las comunidades, y la corresponsabilidad ambiental con el Estado y las comunidades para contribuir a activos hídricos como la planta de la enlosada que aporten sostenibilidad a la cuenca. Siguiente, por favor. Tenemos en términos de la mejora de la empleabilidad, se han generado muchísimas
institutos técnicos. Hoy día en el Perú hay 19 escuelas de ingeniería de minas que contribuyen a la formación de jóvenes universitarios. En los Estados Unidos hay 12, solamente para relacionarnos, ¿no? Claro, en los Estados Unidos tienen escuelas estupendas, ¿no? El Colorado School of Mines es extraordinario, pero en el Perú tenemos la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos la Pontificia Universidad Católica, tenemos San Agustín en Arequipa, San Antonio Abad del Cusco, Huamanga en Ayacucho. ¿Qué cosa queremos darle? Espaldas, la espalda a esos jóvenes que se tienen que preparar para ser lo más técnico posible, que contribuyan a una minería sostenible. No, tenemos que capacitar a esos jóvenes. Con el perdón de la falta de modestia, yo soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería en la maestría. Soy profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y yo sí creo que hay que hacer una autocrítica en el sector empresarial. Tenemos que integrarnos más con la universidad. Tenemos que integrarnos más con la capacitación de los jóvenes, si es que queremos realmente convencer de que la industria minera contribuye enormemente con el desarrollo de nuestro país. Siguiente, por favor. Dentro de esa mejora de la empleabilidad, no es solamente la industria minera, es los que nos suministran servicios de alimentación, servicios de transporte, servicio de monitoreo de aguas. Y todo eso contribuye a que en las regiones haya más empleabilidad, pero para eso necesitamos capacitarlos. Para eso es que funcionan los institutos técnicos, que también la minería contribuye. Siguiente, por favor. Tenemos la mejora dentro de la empleabilidad también con la educación. Nosotros en Buenaventura, y discúlpenme que utilice el ejemplo de Compañía Minas Buenaventura, nosotros apoyamos, por ejemplo, la Universidad de Desarrollo Andino en Lircay, capital de la provincia de Angaraes, donde hay carreras para los profesores, carreras de agricultura, carreras de informática, en zona de extrema pobreza. Y esta es una universidad auspiciada por Buenaventura, codo a codo con la Universidad Nacional de Huancavelica, a la cual he ido a hablar muchísimas veces. Tenemos que mejorar el acceso a la educación superior, tenemos que valorar el quechua, tenemos que valorar el aymara, tenemos que valorar esos valores andinos, tenemos que contribuir a que haya mucho mejor educación. Siguiente, por favor. Y contribuir a la competitividad de nuestro país. La siguiente lámina. La competitividad, ¿qué tiene que ver con obras pequeñas y grandes? Anterior, por favor. Pequeñas y grandes, que tienen que ver con construcción de pistas, construcción de canales, en las zonas donde el Estado, con el perdón de la falta de modestia, brilla por su ausencia. Y esta es una empresa, Buenaventura no es una empresa grandota. Las empresas grandotas como Antamina, Cerro Verde, Bambas, pueden contribuir también muchísimo. Y lo que necesitamos es potenciar la infraestructura vial, los recursos hídricos, el agua, el saneamiento. Eso es lo que nosotros necesitamos promover y potenciar. Ahora sí, siguiente, por favor. Y la agricultura de la cual nosotros tenemos que consumir el programa de reducción y alivio a la pobreza que promueve Buenaventura, es promover pequeños negocios en agricultura, en ganadería. Esto ha generado en la piscigranja en Huancavelica, esto ha generado mucha actividad económica que contribuye a que gente que no necesariamente tiene que trabajar en minería, pero que puede contribuir porque la minería compra muchos de sus productos. Siguiente, por favor. Y eso tiene que ver con el concepto de responsabilidad social compartida. El concepto tradicional es responsabilidad social empresarial, donde la empresa está al centro y todos los demás sectores de la sociedad están alrededor pensando qué cosas le pueden sacar o qué cosas pueden obtener de la industria minera o de la empresa. Pues el concepto que nosotros aplicamos hoy día en Buenaventura es la responsabilidad social compartida, donde el objetivo
tiene que ser el desarrollo de la región y que la empresa es uno de los estamentos de la sociedad que contribuye a que haya mucho mejor avance en la sostenibilidad de la región, pero nadie se puede poner de perfil. Las comunidades no se pueden poner de perfil. El Estado a nivel nacional, regional, provincial, distrital, no se pueden poner de perfil. Las ONGs no se pueden poner de perfil. Las universidades, la academia, tiene que contribuir a que haya mucho más bienestar. Eso es la economía liberal, que todos participemos, no que haya la preferencia por el Estado o por el sector privado. Todos tenemos una responsabilidad de cumplir. Siguiente, por favor. Y es en ese sentido que siempre repetimos que las empresas mineras tienen la responsabilidad de explorar y establecer potencial, invertir de forma eficiente tanto en la salud como en la economía, como en lo social y por supuesto como en lo ambiental. Las comunidades tienen que conocer los beneficios, tienen que prepararse, tienen que generar un ambiente adecuado para que se desarrolle esta industria tan pujante. Y el Estado, lamentablemente, en muchos de nuestros países, tan ineficiente, tiene que definir reglas claras y acelerar procesos, generar entornos favorables y proveer a las comunidades de servicios básicos. Nunca más un señor Vizcarra que diga voy a asfaltar la carretera y que después se olvide y la gente se frustre. Hay que asegurar la contribución de esos beneficios. Además, las autoridades, las empresas y las comunidades tenemos que mantener un diálogo constructivo. Entre peruanos tenemos que dialogar. Eso también es otro mensaje que nos han dejado estas elecciones. Hay que respetar la ley y el Estado de Derecho. Siguiente, por favor. Hay que insistir para aquellos que digan que todo lo pasado fue malo, de que en el Perú se han hecho muchas cosas bien en los últimos años. Hemos firmado tratados de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global. El Perú ha aumentado su mercado de 32 millones de peruanos a 3.000 millones de pobladores del mundo. Hoy día podemos exportar a los Estados Unidos, a Canadá, a toda Sudamérica, a Europa, a la China, la gran China, que es el principal consumidor de cobre del mundo. Y nos admiramos de la China. Y por supuesto exportamos a países como Australia y Canadá, que son grandes productores de cobre y que se sienten orgullosos de su producción minera. ¿Cuántos jóvenes quieren emigrar a Australia y Canadá? ¿Por qué tenemos que aceptar eso? ¿Por qué no decimos, ¿sabes qué? Queremos ser como Australia y Canadá. Queremos ser de ese tipo de progreso hacia el futuro. El Perú ha logrado grado de inversión, ojalá que no lo perdamos. Estamos, creo yo, en mal camino a la hora que decimos que vamos a cerrar la frontera, que no vamos a importar, que vamos a aislarnos del resto del mundo, que vamos a nacionalizar, que vamos a estatizar. Esas no son las políticas adecuadas. Somos parte de la Alianza del Pacífico, probablemente lo más exitoso que ha habido en América Latina en cuanto a integración. Países exitosos que, quién sabe, enrumbarán seguramente nuevamente hacia el progreso, como México, Colombia, Perú y Chile. Y tenemos instituciones sólidas. Qué pena me da cuando escucho que don Julio Velarde ya está cansado de tanto golpe, tanto fastidio. El Banco Central de Reserva ha sido fundamental para mantener el equilibrio macroeconómico que permite el crecimiento y que permite, por supuesto, que seamos parte de esos países que hemos crecido más y que hemos generado más empleo. No perdamos ese rumbo. El problema ha sido que en los últimos 5 años, y eso probablemente mucha gente no se da cuenta, en los últimos 5 años, desde el 2015 al 2020, hemos crecido 0%. 0%. Producto de la inestabilidad política, de la pandemia mal manejada por el señor Vizcarra y el señor Zamora, y seguramente por esta campaña presidencial. Si esos 5 años los comparamos con el quinquenio 2005 a 2010, donde crecimos 40%, y del 2010 al 2015 crecimos 25%, ya venía decayendo.
y del 2015 al 2020, 0%. Eso ha generado pobreza, eso ha generado frustración, pero no caigamos en el pesimismo. No creamos que un salto al vacío va a solucionar esos problemas. Tenemos que enfrentarlo con políticas sanas, como las que han seguido países de la órbita liberal, como han sido Australia, Canadá, los países europeos, ¿por qué no decirlo? Todos debemos de trabajar unidos para reactivar la economía, generar confianza y promover inversiones, evitando la polarización política y promoviendo propuestas sensatas que permitan recuperar el bienestar y la confianza de todos los peruanos. La minería en el Perú puede y debe seguir contribuyendo. Para eso tenemos 60.000 millones de dólares en proyectos mineros que generarían más de 3 millones de puestos de trabajo en el proceso de construcción. Hay derecho que no pongamos en valor esos recursos naturales con los cuales hemos sido bendecidos. Por supuesto, tenemos que promover que se integren con otras actividades. Esa es la función del sector minero y yo estoy al 100% respaldando esa posibilidad. Los jóvenes necesitan puestos de trabajo. La pobreza no puede continuar. No somos insensibles. Necesitamos poner en valor todo ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación que nos ha brindado. Muchas gracias a Edwin también por sus reflexiones en torno a el desarrollo minero y comunidades campesinas. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Rodrigo Serrán pregunta, y Ángel Canchari pregunta lo siguiente para... ya que menciona el tema de conflictos sociales, y mi pregunta es, ¿cuál es la forma de hacer funcionar el modelo de diálogo en el Perú? ¿Podemos decir que funciona el diálogo social? Una pregunta con... Perdón, no entendí. ¿La pregunta va para mí o va para Edwin? Edwin, creo. Sí, sí, para ambos. Primero contesta Edwin, después usted, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, adelante, Edwin. Ok. Bueno, ahorita lamentablemente los conflictos sociales están naciendo por ciertos líderes políticos que están divulgando una percepción equivocada de lo que es la minería. Lamentablemente eso pues ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, cuando se quiere hacer un diálogo, pesa ese conocimiento equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir cambiando eso. O sea, hay una gran tarea para difundir la información correcta, ¿no? Ahora, por ejemplo, el ingeniero Roque Venegas ha dado una información muy interesante que eso se tiene que divulgar. Entonces, tienen que conocer el resto de peruanos las bondades de la minería, ¿no? Y al enterarse que hay beneficios sociales, que hay beneficios ambientales, que hay digamos, un camino de prosperidad en esa actividad, entonces el diálogo va a ser, pues, fructífero. Se va a poder llegar a acuerdos, se va a poder llegar a escoger un camino de prosperidad, pero mientras eso no se muestre, entonces pues va a haber una polarización. Y mientras también el Estado no esté presente en esos lugares, también va a haber una polarización. Entonces estos falsos líderes que están en estas zonas van a empezar a diseminar la idea equivocada, la idea que la mina contamina, la idea que la mina es el monstruo, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, nadie va a querer dialogar, ¿no? Entonces, para llegar a ese diálogo, hay pasos previos que tenemos que trabajar. El diálogo implica crear confianza, implica un trabajo de generar un puente de confianza. Entonces, ese puente que tenemos que generar implica un trabajo que hay que hacer desde ya, que ha sido descuidado, ¿no? Entonces,
es un tema pendiente a trabajar para lograr ese diálogo, pero ese diálogo debe estar en un marco donde se vean los beneficios, donde se vea, digamos, un aspecto claro y no esté pues oscurecido por estas malas ideas que ahí estos falsos líderes empiezan a divulgar, ¿no? Yo quisiera agregar, yo muy atinada siempre, Edwin, quisiera agregar que hay que ser muy autocrítico. Yo creo que el sector empresarial tiene que involucrarse más y dialogar mucho más, y convencer y transmitir. Creo que las comunidades tienen que también capacitarse más y ser mucho más abiertas y no ideologizarse. Y el Estado tiene que tener mucho más presencia. Nunca más Lima de espaldas a la sierra. Nunca más decir, esos son aymaras o esos son quechuas. Nunca más no valorar el quechua y el aymara. Yo creo que tenemos mucho que mostrar, pero no va a solucionar el tema que solamente la empresa dialogue, porque el Estado no puede estar ausente. La única manera entre peruanos tiene que ser el diálogo y la concertación. No hay otra manera, no se ha inventado otra cosa. Eso es lo que tiene que suceder, por ejemplo, en el Congreso de la República, donde tenemos 11 bancadas distintas. Y digo 11 porque la de Perú Libre son dos, una del señor Cerrón y otra del señor Castillo. Y entonces, si es que no hay diálogo entre esos peruanos que hemos elegido, pues bien difícil va a ser progresar y generar puestos de trabajo. Yo no puedo estar más de acuerdo que lo que tenemos que promover de alguna manera es un diálogo constructivo. Y nunca dejaré de mencionar a don Ramiro Prialé, un huancaíno, que siempre decía que entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos, podemos tener ideas distintas, pero enemigos nunca, porque nuestro objetivo tiene que ser el bienestar del Perú. Eso tenemos que promover. Hay otra pregunta que realiza César Grados, él pregunta lo siguiente, ¿no? Actualmente, la paralización de la minería en el país y en general también, ¿no? ¿Cuáles son las reformas necesarias para lograr una organización de este sector tan importante para muchos países, ¿no? Como el caso de, como los becarios aquí están presentes son de América Latina, un poco ponerlo en perspectiva. Adelante, Edwin. Yo creo que se ha descuidado analizar institucionalmente a la actividad minera. En la actividad minera, como bien lo manifestó el ingeniero Roque, de esta responsabilidad compartida, ¿no? Y ahí se ve, digamos, a la empresa minera como un actor más, pero hay otros actores, y todo eso es una institución. La institucionalidad, ¿qué es? Son acuerdos, contratos, reglas, ¿ya? Cuando esto está bien armado, esas reglas están bien armadas, esas relaciones de intercambio están bien armadas, todo fluye, fluye. ¿En el mercado qué es? Los mercados más exitosos son aquellos donde esas reglas de intercambio, de acuerdos, fluyen. Lamentablemente, en la actividad minera esas reglas no están bien. Esa institucionalidad está descuidada. Por ejemplo, no está el Estado presente, está la mina. Ahí se ve una actividad, pero no hay una posta de salud, no hay un colegio. Hay una mesa de diálogo, yo he participado en algunas mesas y se comprometen a resolver el problema y se lo vamos a resolver en 15 días. Y pasan meses y no lo resuelven. Ahí hay como 7 mesas y yo, la verdad, cuando escuchaba a la población decía, esta es la 7ª reunión y no resolvemos nada. Ustedes ya nos prometieron en la primera reunión algo y nada. Entonces empieza a haber una frustración, y es porque esa institucionalidad no está bien, no está clara, las reglas no están bien, los medios de intercambio no están bien. Eso se ha abandonado, creo yo. Está ahí a un lado, se ha dejado a un lado, se ha empezado a abordar otros temas y uno de los temas más importantes, que es la actividad minera que genera desarrollo, puestos de trabajo, maneja bien el tema ambiental, se ha descuidado. Entonces tenemos que abordar eso, ver toda la institucionalidad y empezar
a resolver de una manera proactiva y bajo una visión compartida, ¿no? Que esté el Estado, esté la empresa, la sociedad, las universidades, hacer cadenas de valor, hacer cadenas, digamos, relaciones entre universidades, entre el gobierno local, regional, la mina, la empresa, proveedores. Puede haber polos de desarrollo ahí, pero nadie lo aborda. Las mismas instituciones se tiran la pelota. Entonces, pues tiene que haber una política que diga, ya, vamos a empezar a abordar esto y arrancamos como país. Pero no está, pues todo está ahí abandonado y ahí está el problema. Adelante, ingeniero Roque. Soy un convencido en las asociaciones público-privadas. Pero cuando analizo las asociaciones público-privadas, ¿qué cosa es lo que debe contribuir la industria minera a toda esa comunidad? Y discúlpeme que sea medio cínico, pero cuando se quiere hacer una obra por impuesto, las autoridades dicen, no, señor, yo quiero manejar el contrato. Y discúlpeme que sea cínico, por donde pasa el agua queda la humedad. Y entonces ahí hay pues corrupción que tenemos que enfrentar. Y eso no tiene nada que ver con ideologías de izquierda o derecha. La corrupción hay que erradicarla. Creo yo que, por ejemplo, en la investigación, en la innovación, la empresa minera, la actividad privada en su conjunto, tiene que interactuar con las universidades. Pero para eso también tiene que haber proactividad de parte de las universidades. A veces las universidades son autistas y se sienten que ellos tienen que trabajar hacia adentro, cuando en el fondo tienen que integrarse con el resto de la comunidad, con el Estado, con las empresas privadas. Yo creo que las asociaciones público-privadas, exigiéndole a las empresas privadas, a las empresas mineras, que contribuyan no solamente con el dinero, sino con su capacidad de gestión, que es, quién sabe, hasta más importante que los fondos. ¿Cuántas veces hemos dicho el Estado tiene la plata para construir una carretera? Yo les contaré una anécdota. Nosotros cumplimos 50 años de fundados hace ya algunos años y yo llevé al directorio de Buenaventura la propuesta de desarrollar el estudio de factibilidad y los expedientes técnicos para el asfaltado de la carretera Huancavelica-Lircay. Ustedes, algunos no conocerán todas esas zonas del Perú. Esa carretera que era el sueño de Huancavelica y de Lircay de muchos años, pues no podía avanzar porque siempre había que el contratista para hacer el estudio boicoteaba al segundo que estaba en la licitación. Pues nosotros dijimos, nosotros lo vamos a hacer en coordinación con el banco, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Le entregamos los estudios. Hoy día esa carretera está asfaltada. Hoy día esa carretera funciona. Por supuesto que hubieron problemas en la licitación de la construcción en sí, pero ya fueron mucho menos. Se redujo el tiempo de construcción en por lo menos, de acuerdo a nuestros cálculos, entre 2 y 3 años, porque la empresa privada aportó con su capacidad de gestión. Yo creo que ese es un ejemplo que a mí me encanta, porque digo, esa es la forma de avanzar más rápido, de evitar la frustración que tienen tantas comunidades en las zonas aisladas de nuestra patria. Yo creo que los peruanos podemos hacer mucho más si es que trabajamos juntos. Hay una pregunta con respecto al tema del acuerdo de Escazú. Los radicales de izquierda y, bueno, y los operadores dentro de la decían que el acuerdo de Escazú era importante que el Perú se adhiera a ello. ¿Qué reflexiones pueden brindar ustedes con respecto a este acuerdo de Escazú? Adelante, Edwin. Sobre el acuerdo de Escazú, yo he participado en varios debates y la verdad ese acuerdo no ayuda a nada al Perú. Es un acuerdo ideologizado que lo único que crearía es más burocracia en el Estado, una burocratización del tema ambiental. Es muy lesivo y muy perjudicial porque habla ahí de los defensores ambientales y ni siquiera define quién es un defensor ambiental, ¿no? Y lo protege y podría ser una persona antiinversión que se categorice como defensor ambiental y al final estaría protegido y se pararían inversiones.
No, ese acuerdo es muy lesivo al desarrollo de la economía peruana. En varios debates yo participé y defendí el hecho de que se anule eso, que no se apruebe. Felizmente el Congreso lo archivó y quedó ahí. Y si otra vez vuelve hay que seguir defendiendo eso, porque nosotros ya tenemos normas acá de participación ciudadana, ya tenemos unas normas ambientales. Si hay digamos, hay algún problema, tenemos todo un cuerpo legal para poder abordarlo. No necesitamos un acuerdo supranacional digamos, abra nuestro territorio amazónico, que burocratice el desarrollo ambiental. No necesitamos eso. Y además, los mismos, por ejemplo, en la selva, los mismos gobernadores en la selva, las empresas en la Amazonía se pusieron de acuerdo, hicieron un pronunciamiento en contra de ese acuerdo y otras voces también salieron en contra de ese acuerdo. Así que no es óptimo y si otra vez se pone en la mesa, hay que tratar de defender de que no se apruebe ese acuerdo que es muy lesivo para el país. Muchas gracias, Edwin. Ingeniero Roque. La responsabilidad de cada país es tener su legislación adecuada y que favorezca a la población de ese país. El Perú no puede soplar la pluma y decir, quiero adherirme a cuanto acuerdo internacional haya porque reconozco que mi legislación no es buena. Eso es un absurdo. De acuerdo a lo que yo vi en su momento cuando se estaba discutiendo Escazú y estuve del mismo lado de Edwin oponiéndome, es que toda la legislación peruana ya contempla lo que dice Escazú. Agregar o adherirnos a Escazú, lo único que hacía era que nosotros tuviéramos que estar sujetos a organismos internacionales cuando nosotros mismos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En el caso de la minería, no contribuía en nada. En el caso de la selva, la gente dice, hay que cuidar pues la selva amazónica. Yo me pregunto, ¿y por qué no contribuyen con nosotros, con nuestras autoridades, para cuidar la selva amazónica? Y eso está pues muy bien, pero de ahí a ponernos camisas de fuerza, sabe Dios, gente ideologizada pretenda imponernos posiciones que no necesariamente van a contribuir al progreso del Perú, yo creo que no tiene sentido. Escazú fue discutido en el Congreso de la República y fue archivado. Ya pasemos la página y enfrentemos con todo realismo para generar bienestar en nuestro país la legislación más adecuada para nuestros intereses. ¿Qué opinión, qué reflexión tienen con respecto a la propiedad del subsuelo? Hablar de ese tema, ex candidatos llamaban a esto el canon comunal. ¿Qué reflexiones pueden brindar al respecto? Bueno, toda propuesta tiene que ser debidamente analizada, ¿no? Digamos, acá no se establece, no está normado la propiedad del subsuelo. La propiedad del subsuelo, lo que se encuentre en el subsuelo, un mineral, todo eso es del Estado y se da en concesión a una empresa, y la empresa pues lo utiliza, pero ya ir a detalles de que una comunidad tenga la propiedad del subsuelo hay que analizarlo, ¿no? Como toda norma, hay que analizarlo, hay que ver si conviene, no conviene, y ver pasos previos, ¿no? Antes de eso, antes de la propiedad del subsuelo, hay el tema de la misma propiedad del suelo está en un desorden. Es decir, hay muchas comunidades que ni siquiera tienen sus títulos de propiedad, digamos, saneados. Sus planos están todos viejos, no hay hitos. Entonces, vamos por pasos. Hay que primero sanear en la propiedad del suelo. Ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay derechos de propiedad que no están muy bien definidos y eso está causando conflictos. Entonces, yo creo que primero se resuelvan los problemas que están ahí ausentes de resolver y lo otro, que se analice y pues si reúne las condiciones adecuadas, pues se avanzará. Hayek hablaba de la evolución de las instituciones, ¿eh?
es uno de sus principales lineamientos de Fred Heyer. Entonces las instituciones evolucionan en el tiempo. El tema del subsuelo es una institución y la propiedad del subsuelo sería una institución, pero eso tiene que evolucionar, se tiene que analizar, a ver si es aceptado, si funciona, ¿no? De repente no funciona, pero si hay un tema pendiente, que es la propiedad del suelo, que no está definida todavía, hay muchos derechos de propiedad que no están definidos, no hay títulos de propiedad en la Amazonía, en las zonas andinas, no están claros, hay superposición de normas, entonces primero abordemos eso, antes de irnos al siguiente tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad es que Hernando de Soto es uno de los economistas más reputados en el mundo y él habla mucho de lograr la definición, la delimitación de la propiedad. Y él ha sido muy exitoso en países como Egipto, en países como el Perú menos exitoso, pero hay que definir la propiedad. Ahora, yo no voy a rehuir el tema, yo creo que es muy interesante. Así como hay ideologías de izquierda y derecha, hay países que tienen la legislación latina que contempla que el subsuelo le pertenece al Estado, a todos los peruanos. Y hay legislaciones, como en algunas zonas anglosajonas, donde dicen que el dueño del suelo es dueño del subsuelo. Bueno, definamos qué cosa es lo que queremos. Pero yo he estado pensando mucho, y pongo un ejemplo, quién sabe, un poco sencillo. ¿Qué pasa si se descubre un gran yacimiento minero debajo de una gran comunidad o una pequeña comunidad? Y esa comunidad está rodeada por decenas de otras comunidades, como sucede en toda la sierra del Perú. ¿Quiere decir que esa comunidad va a beneficiarse más que el resto de los peruanos con ese recurso? Yo no sé si eso es equitativo. Por eso es que el criterio es que el subsuelo le pertenece al Estado, al cual hay que pagarle por los recursos que uno extrae y genera excedentes, y ese Estado, que debería ser eficiente, debería redistribuir esos recursos. Esa es la lógica del tema. Ahora, hay gente que dirá, no, tiene que ser el dueño del suelo, tiene que ser dueño del subsuelo. Ok, entonces después no nos quejemos que no somos democráticos en la redistribución de la riqueza. Y en ese sentido, creo que hay un conflicto ideológico en las mentes de algunos de nuestros compatriotas. La verdad es que me suena hasta ocioso el tema, porque la legislación peruana contempla que el subsuelo le pertenece a todos los peruanos. ¿Queremos decir que el subsuelo le pertenece solamente al propietario del suelo? Bueno, ese es un punto de vista. Creo que tendríamos que modificar toda la legislación vigente para poder aplicar eso. Creo que sería complicarnos la vida. Yo lo que creo es que mejor trabajemos en volver mucho más eficiente la gestión del Estado y que esos recursos lleguen a beneficiar a más peruanos. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, ingeniero Roque, por la presentación que nos han brindado el día de hoy, la reflexión en torno a una actividad tan importante para muchos países de América Latina. Les pediría, por favor, que en un minuto cada uno puedan brindar sus palabras finales para los becarios presentes que están de toda América Latina. Adelante, Edwin. Bueno, primero agradecer a los organizadores y también transmitir mi contento, porque acá hay varios estudiantes, varios jóvenes escuchando pues estas reflexiones. Yo quiero que se lleven la reflexión de que la actividad minera es una de las principales actividades del Perú, y al ser una de las principales actividades del Perú hay que difundir sus bondades, difundan esas bondades, difundan las evidencias de cómo la minería, la actividad minera ha contribuido al desarrollo social, al tema ambiental, a la prosperidad económica. Hay muchas evidencias, hay que difundir esas evidencias. Y hago el llamado a que asuman esa responsabilidad, porque del otro lado hay personas, hay ideologías, hay malas ideas que están trabajando ahorita mismo
difundiendo de que la minería y la actividad económica minera es un monstruo, es lo peor que existe, contamina el medio ambiente, y lo están haciendo cada minuto, cada hora, en espacios, en eventos. No dejemos que eso invada el Perú. Nosotros hay que agarrar esa responsabilidad de difundir las buenas ideas y difundir que la actividad minera es la principal del Perú y es, quizá, y con seguridad, la fuente de nuestra prosperidad y nuestro desarrollo económico. Muchas gracias, Edwin. Adelante, ingeniero Roque Benavides. Estamos a favor de una industria minera responsable, una industria minera que cuide el medio ambiente, que respete a las comunidades, que cumpla con toda la legislación vigente, que contribuya con sus impuestos y que además sea muy eficiente y se integre con toda la comunidad y la sociedad. Hay países que hemos sido bendecidos con recursos naturales, unos con petróleo, otros con gas, otros con minería, otros con campos maravillosos, como Argentina, por ejemplo, para la agricultura y la ganadería, pero cada quien tiene que buscar la manera de generar bienestar para su población, de distribuir lo mejor posible esas riquezas. Y eso solamente se logra con eficiencia medioambiental, con eficiencia social, con eficiencia del Estado y, por supuesto, con eficiencia económica y transparencia en la gobernanza. Esa es la minería por la que nosotros estamos. No estamos a favor de la minería que contamina, que seguramente no está fiscalizada, que no está regulada y que es absolutamente informal o corrupta. Con esa no estamos. Yo creo que los valores se aplican para esta industria minera que creo, como lo ha dicho muy bien Edwin, contribuye enormemente al desarrollo de un país como el Perú. Otros países de América Latina tendrán otras realidades. Nuestra realidad es que la minería sí puede contribuir muchísimo si es que la hacemos una minería responsable y una minería seria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides. Muchísimas gracias, Edwin, por la presentación que nos han brindado el día de hoy, importante para la Escuela de Líderes Liberales de la Fundación Naumann, que en esta 7ª edición lo lleva adelante con la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y con la Casa Liberal.